Hoy continuamos entonces con el énfasis, dedicando todo al Señor. Dedicando todo al Señor. Y es importante, hoy ya estamos cerrando, ver cómo hemos venido avanzando, ¿verdad? Cómo todo comienza en nuestro espíritu y después continúa el trato del Señor en nuestra alma y después debe afectar nuestro cuerpo. Si pueden pasar, por favor. Y después continúa influenciando en nuestras relaciones y por último tiene que afectar también nuestros bienes, nuestros recursos. Entonces vemos cómo viene ese proceso. Lo presentamos la semana pasada y hoy lo volvemos a ver. Es bueno repetir, es bueno volver a ver las cosas para que vayan quedando más afianzadas en nuestro corazón. Y así que hoy entonces vamos a entrar al tema que es dedicando nuestros bienes y recursos, que es lo último, la parte ya de las posesiones. Y vamos a ir por favor a Proverbios 3, 9 y 10. Les pido por favor que vayamos a Proverbios 3, 9 y 10, allí también lo van a ver proyectado, ahí está. Proverbio después de Salmos, está más o menos en el centro de la Biblia. ¿Lo ubicaron? Fíjense como dice el Señor allí en su palabra, leo en Reina Valera. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. A veces como creyentes pensamos que honrar a Dios se limita exclusivamente o principalmente a las cosas espirituales. Pensamos que honrar a Dios tiene que ver más que todo con congregarnos, a lo mejor con servir, con tener un buen testimonio, con evangelizar, con tener un tiempo devocional, con estar en la academia, con leer la palabra. Y ciertamente eso es honrar a Dios. Eso forma parte principal dentro de honrar al Señor. Pero no es todo o no es nada más que eso. En la Biblia podemos ver que eso va más allá y que nos enseña que es necesario honrar a Dios con todo, absolutamente con todo. Y la semana pasada hablamos de las relaciones. Qué importante es tener buenas relaciones para que honremos al Señor por medio de nuestras relaciones. Una buena relación matrimonial, una buena relación con hijos, una buena relación entre nosotros honra al Señor, exalta al Señor, agrada al Señor. Pero también un buen manejo de las posesiones, de los bienes, de las cosas materiales, de los recursos, del dinero, también forma parte de honrar al Señor. No queda por fuera esto, está dentro del plan de Dios. Incluso cuando vamos a la palabra, podemos ver que Dios escribió más del dinero y del manejo de las posesiones que de repente que del amor, por ejemplo. Invirtió más espacio, más versículos acerca de esto, de lo material, que de algo como el amor. Y si Dios hizo eso en su sabiduría, como sabemos que es omnisciente y sabe todo, es por algo. Es porque Dios de alguna manera sabe que esta área para nosotros no es fácil. No es fácil manejarla. A veces la descuidamos y aún más la descuidamos con el mismo Señor. La descuidamos en el manejo, en el trato que le damos a los recursos y no estamos del todo honrando al Señor. El proverbio que acabamos de leer inicia con que honra a Jehová con tus bienes. Y como bien sabemos, la palabra bienes significa todo, riqueza, recursos, posesiones, dinero, todo. Y debemos tener cuidado con esto. Todos tenemos bienes, algunos un poco más, otros un poco menos. Pero no importa lo que se tenga. Lo importante es que lo poco, lo mucho, sea para honrar al Señor. Y es una oportunidad de honrar al Señor. Sea poco lo que Dios nos permita, o sea mucho lo que Dios nos permita. Pero es para honrarlo a Él.
Por ejemplo, si tienes tu casa y tú decides disponer tu casa y prestarla al Señor o entregársela al Señor o disponerla al Señor para que se lleve a cabo una célula y que se aprenda y se predique allí la palabra, ¿qué están haciendo? Estás honrando al Señor. Estoy honrando al Señor. Estoy tomando esa casa que Él me ha provisto, que yo soy el administrador y la estoy colocando a su disposición. Y de esa manera estoy honrando al Señor con un bien, con algo que Él me ha permitido. Pero si yo llego y tomo el carro y monto un hermano y lo llevo, lo traigo como para el Señor, estoy honrando al Señor entonces con el vehículo. Estoy disponiendo el carro, el vehículo que Él me ha permitido y que me ayuda a sostenerlo por la provisión, pero también para honrarlo porque estoy bendiciendo a un hermano y lo estoy haciendo como para el Señor. Pero si yo voy a visitar o usted va a visitar a un enfermo y usted en el camino se para y compra una frutica y se la llevan al hermano o a la persona como para el Señor, pues usted está honrando al Señor de esa manera, porque usted se está desprendiendo de algo suyo para entregárselo al Señor y bendecir a la persona. Pero si nosotros traemos nuestros diezmos y nuestra ofrenda y le entregamos, ¿verdad?, al Señor, ¿y qué estamos haciendo? Bueno, estamos honrando al Señor, porque estamos dedicando, entregando recursos para el Señor, para su obra. Y si lo hacemos con el compromiso misionero que hicimos con el Señor en octubre y lo estamos constantemente entregando al Señor, lo estamos honrando. ¿Se da cuenta cómo todo esto se va desarrollando de una manera tan especial? Pero todo tiene que ver con la iglesia. No. Y si yo tomo de la bendición que Dios me da y agarro y veo el closet y veo que a mi esposa está en necesidad de algo, o le invito, me voy y compro y se lo traigo y se lo entrego, como para el Señor, ¿no estoy honrando al Señor también? Y los que tienen padre, madre, y si lo haces para tus padres, como para el Señor, ¿no lo estamos honrando? Recordemos aquella palabra cuando aquellos hombres conocedores de la palabra le decían a sus padres: no te podemos dar porque esto que tengo lo he apartado para el Señor. ¿Será que hay honra para el Señor en esto? El mismo Señor decía: esto no está bien. Esto no es honrar a Dios. Entonces tenemos que partir de esto, de cómo estamos manejando estos recursos y cómo lo estamos entregando al Señor. No a la persona, no a la iglesia. Es al Señor que se lo estamos entregando. Y si lo vemos de esta forma y lo practicamos de esta manera, va a haber una honra con seguridad para el Señor. Todo lo que tenemos y lo que ganamos puede servir para honrar al Señor, para que Dios se sienta honrado por el manejo que hacemos con cada uno de estos recursos. Porque Dios nos lo ha confiado y es por Él que lo recibimos y es para Él que lo entregamos. Es de parte de Él que podemos bendecir a las personas. No está bien cuando hay un hermano, a lo mejor que está en necesidad, y le entregamos algo y le hacemos ver que se lo estamos entregando de parte nuestra. No, vamos a entregárselo, hermano, recibe esto de parte del Señor. Es el Señor que me ha inquietado, me lo ha provisto para que de parte de Él yo te lo entregue. Porque así estamos honrando al Señor. Y debemos cuidarnos justamente de esto. Porque la pregunta que nos podemos hacer en este momento es: ¿estoy honrando a Dios con sus bienes o con los bienes? ¿O estoy honrándome a mí mismo? Porque a veces, con las motivaciones que manejamos, a lo mejor no acordes, y por eso hablamos de posesiones, a veces estamos haciéndolo más por la motivación personal y para que seamos vistos o seamos tenidos en cuenta o seamos reconocidos, y no es esa.
el propósito ni la motivación adecuada. Proverbios 3, del 9 al 10, quisiera leerlo ahora en traducción lenguaje actual, está allí proyectado. Y lo quiero leer en esta traducción porque mira como dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Ese mismo que leímos al principio, pero aquí en esta traducción dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Fíjate, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. O sea que el dar no tiene que ver con otra cosa, sino con saber y tener la certeza que para mí Dios es más importante. Ahí se centra este dar. Y en función de esto podemos ver dos principios que no son los puntos del tema, pero sí podemos extraer de aquí inmediatamente dos principios. Y el primero es poner a Dios en primer lugar, como lo más importante. Y justamente hoy estamos enfocados en el culto de las primicias. ¿Y por qué las primicias? Bueno, porque la primicia nació justamente con esta motivación. Era la práctica o es la práctica de dar a Dios la primera y mejor porción de la cosecha, porque era poner a Dios de primero. No es que yo le iba a dar a Dios como los diezmos, que es el resultado, que es después que obtengo, saco la porción para el Señor. No es que la primicia es colocar a Dios de primero. Aquí, cuando aún no tengo esta certeza, yo decido entregarle al Señor. Y eso lo vemos aquí en este proverbio. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante, es lo primero. Pero también vemos que continúa el proverbio y dice, dale de lo que tienes y todo lo que ganes. Y el resultado de hacer esto de esta manera, colocando a Dios de primero y siendo generoso con el Señor, nunca faltará. Ni la comida ni la bebida, siempre estarán sustentas las necesidades. Vemos entonces allí un proverbio, estos dos versículos, como nos hace ver y entender un poco más el enfoque que debemos manejar. No hay duda que este tema siempre ha sido neurálgico, ha sido sensible para ser predicado y ser manejado en las iglesias. Y esto ha conllevado a dos cosas. Que en algunos lugares lo manejen de una manera, o en ambos lugares inadecuada, pero de una manera que manipulan el tema de honrar al Señor con los bienes y lo llevan a un punto que no es bíblico y que le conocemos como esa teología de prosperidad. Pero también entonces está el otro extremo, que por no querernos meter en este tema tan importante para nuestras vidas, entonces ni hablamos de él y lo dejamos así como que cada quien vea lo que vaya a hacer. Creo que como iglesia tenemos la responsabilidad ante Dios de trazar la palabra, de predicar la palabra. Y si eso está escrito y está en tantos lugares escrito, es porque Dios quiere que se toque estos puntos y que se manejen conforme a lo que dice la palabra, no a lo que pueda añadir algún predicador, o no de acuerdo a los intereses o los deseos de alguna persona. Así que en función de eso, podemos preguntarnos, ¿qué necesito entender para honrar a Dios con mis bienes? Y para eso vamos a ver 4 aspectos resumidos, para que podamos entonces manejar esto y caminar en función de esto. Y el primer punto que debemos ver, el primer aspecto, es que necesitamos cambiar nuestra actitud de dueños a administradores. Y eso es lo primero que tenemos que aclararnos en nosotros. Cambiar nuestra actitud de sentirnos y creernos dueños de las cosas que Dios nos ha permitido y sentirnos y entender que somos administradores. No nos pertenece, es de Dios. Nosotros administramos lo que Dios nos ha permitido. Todo lo que poseo nos ha sido confiado
o me ha sido confiado por alguien, y ese alguien es el Señor. Así que todo lo que manejamos es porque Dios, que es el dueño de todo, nos los ha confiado, nos los ha permitido. Y yo entonces soy el responsable ante Dios de estas cosas que Él me ha permitido. ¿Y cómo Dios quiere que yo maneje esto? Bueno, de acuerdo a las directrices que en la Biblia encuentro, para que como mayordomo pueda hacerlo de la mejor manera. Ahí está todo explicado. Y allí podemos entender cómo Dios espera este manejo. Partamos de que Génesis 2:15, ¿se acuerda? Cuando Dios creó al hombre. Fíjense cómo Dios estableció este principio allí de mayordomía. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué puso Dios entonces al hombre en el huerto? Para administrarlo. Porque era su trabajo entonces guardarlo, producirlo y hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. No le dijo, porque si no lo hubiese sacado de ese lugar, si hubiese sido de Adán. Cuando pecó, Dios no lo hubiese podido sacar porque ya le había entonces entregado la posesión de ese sitio. Pero no se le entregó la posesión, como no se nos entrega la posesión de nada. Se nos entrega es la administración, porque Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser un dueño y ser un administrador? Bueno, el dueño no tiene que rendir cuentas de nada. El dueño puede hacer con las cosas como le plazca, se gasta el dinero como le plazca. Yo me lo gané, yo me lo sudé, yo me esforcé, yo me quemé las pestañas, yo estudié y yo me lo gasto como yo quiera para mis placeres. Ese es el dueño. Pero como nosotros no somos dueños, somos administradores, entonces nosotros tenemos que entender cómo Dios quiere que manejemos eso. Porque al final, si lo tengo es porque Dios me dio la sabiduría, Dios me dio la fortaleza, me dio la salud, me dio la juventud para estudiar en el momento que estudié. Me abrió las puertas de las universidades, de las empresas, de las negociaciones, me dio salud, no me enfermé a pesar de la exigencia. No sucumbí en el intento, siguió el Señor sosteniéndome. Y como yo digo, wow, Señor, todo es tuyo porque lo has hecho tú y me has sostenido, pues ¿cómo lo manejamos? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay y eso es lo que tenemos que entonces tener presente. ¿Cómo vamos a manejar esto que el Señor nos ha entregado? Piense por un momento en todo lo que usted tiene, en todo lo que el Señor le ha permitido. Y pregúntese, ¿cómo lo estás llevando? ¿Como dueño o como administrador? ¿Cómo estás relacionado con las posesiones que Dios te ha permitido? Pocas, muchas, pero ¿cómo? ¿Te sientes dueño? ¿No rendir cuenta por ello? ¿Hacer como te plazca? ¿O sabes que eres el mayordomo, el administrador y que conforme a este principio debes de cuidar y debes de honrar al Señor y debo yo de hacerlo también? Cuando entendemos entonces que Dios es el dueño de todo lo que tenemos y que nosotros no somos los dueños, incluso no somos dueños ni de nuestra vida, entonces van a suceder cosas en nosotros, en varias áreas de nuestra vida. Lo primero lo podemos ver allí proyectado. Seremos más responsables en el uso de los recursos de nuestro dinero. Y seremos más responsables porque sabemos que no es nuestro, que es del Señor. Y como tengo que darle cuenta, entonces tengo que cuidar porque Dios me va a preguntar, ¿y qué hiciste con esto? ¿Y cómo manejaste esto? Pero lo segundo es que dejaremos a un lado esa altivez y ese orgullo que es producido porque tengo esto. Como ahora ya no ando a pie, ando en carro, pues me siento más. Porque puedo viajar, porque tengo aquello, porque me puedo vestir así. Ya no puedo sentir esto y este orgullo, esta altivez se tiene que disipar porque no soy el dueño. Dios es el dueño y Dios me permite entonces disfrutar de esto, pero Dios es el dueño. Pero lo otro, el tercero, es que seremos más agradecidos
¿Por qué? Porque si tenemos y podemos contar con lo que Dios nos ha provisto, entonces tenemos que ser más agradecidos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por este lugar. Gracias por este espacio. Gracias por el vehículo. Gracias por los alimentos. Gracias por el refrigerador. Gracias por la cocina. Gracias, Señor, por la ducha. Gracias por cada detalle y cada espacio. Gracias por la provisión, por la quincena. Gracias, Señor. Porque Él es el dueño. Pero otro punto ya para finalizar este primer punto es, seremos más generosos. Porque como es Dios el dueño y Dios es el que nos está enseñando, entonces seremos como Dios y eso nos va a hacer más generosos. Vemos allí entonces estos aspectos que se pueden desarrollar en este primer punto y es cambiar nuestro enfoque, nuestra manera de pensar. No somos dueños, somos administradores. Pero vayamos a un segundo punto y el segundo punto es honramos a Dios cuando damos. Honramos a Dios cuando damos. Y fíjense Juan 3:16, porque cuando reflexionamos en esto, vemos que Dios es así. Fíjense que Juan 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y que dio lo máximo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es el mejor ejemplo en cuanto al dar. Él dio lo más valioso, a su Hijo unigénito. Y lo dio para salvarnos y bendecirnos a nosotros que no lo merecíamos. Pecadores, en condición de enemistad con Él mismo. Separados de Él. Haciendo como nos placía, sin importarnos si Él se sentía o no se sentía bien. Pero aún así, Dios manifestó su dar. Nos entregó, nos bendijo de esta forma. Así que nosotros tenemos que tener eso presente. Honramos a Dios cuando somos como Él. ¿Y cómo podemos ser como Él? Dando. Así como Dios dio. En la medida que nosotros demos, también honramos al Señor. Pero hay un tercer punto. Y es que dentro de las cosas que necesitamos entender es una actitud al darle a Dios. ¿Qué actitud debo tener cuando le doy al Señor? Porque a veces no es que no demos, sí damos. Hay personas que dan y dan de una forma abundante, extraordinaria para el Señor. Pero ¿con qué actitud es importante verlo? Lo primero que podemos ver allí es que tenemos que dar con la actitud de generosidad, generosamente. Dios en su palabra, 2 Corintios 9:6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y este es un versículo que nos llama a la generosidad, pero también un versículo que han muy mal utilizado y lo han manipulado, porque han enseñado con este versículo, por ejemplo, de que no solamente es la cantidad que se dé, sino escoger la tierra fértil, o sea, escoger a la persona. Entonces, si yo decido agarrar un dinero y entregárselo a alguna persona porque es la tierra y voy a sembrar en ella, si no me produce, hermano, usted tiene que responderme, porque no produjo el resultado, porque yo sembré en usted. Y eso es lo que se enseña con la prosperidad. Se enseña a sembrar en el proyecto, en el plan, en el hombre, en el pastor, porque es el ungido, porque es el santo, porque es esto. Es un hombre, hermano. Somos hombres. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que está comparando con una metáfora de la agricultura, lo que es el sembrar con bondad, con generosidad. Pero de allí a llevarnos a estos otros extremos que muchas veces se aplican, no es así. ¿A quién le vamos a dar? Al Señor solamente. Ese es el lugar donde nosotros vamos a entregar todo al Señor. Señor, te lo entrego a ti, lo deposito en ti, te honro a ti.
Y la generosidad vendrá allí como parte de este proceso, pero no equivocarnos con esto. No malinterpretar y dejar ser manipulados o manipular a las personas creyendo que si le entregan a alguien o a algo, eso es lo que le va a asegurar la bendición. No, hermanos, al Señor. El Señor, Él es el único. Él es el único que debemos honrar, glorificar. A más nadie, hermano. Si usted se pone a darle dinero a alguien, no, eso ya está listo. Usted asuma las consecuencias de lo que hizo. Pero es al Señor. Pero también es dar voluntariamente. Y 2 Corintios 9:7, un versículo después del que leímos anteriormente, dice: cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, nace en mí, se decide en mi corazón. Yo propongo en mi corazón dar. No estoy dando porque me presionen. Hemos estado orando por estas primicias y lo que hemos dicho es: estemos orando para participar de ella guiados por el Espíritu, no por nuestras emociones. No venir aquí a dar por emociones, porque tengo necesidad, porque Señor voy a sembrar porque necesito esto. No, hermano, por el Espíritu, como el Señor nos guíe voluntariamente, generosamente, como el Señor lo permita. Y tener en cuenta eso, que lo proponemos nosotros. Si yo voy a dar a alguien, debo primero orar al Señor y preparar eso con el Señor y después lo entrego. Apliquemos esto a nuestra vida. Primero disponemos ese tiempo con el Señor, lo tratamos con el Señor y después lo entregamos al Señor. No lo hacemos de manera improvisada, no lo hacemos por reacción, lo hacemos allí con el Señor, pero de manera voluntaria. Otro aspecto dentro de este punto es que debemos dar con alegría, no solamente porque proponemos el corazón, sino damos no con tristeza, sino damos con alegría, con agradecimiento, damos con gozo. Otro aspecto, damos regularmente. Fíjense como dice 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. Entonces, cada vez que nosotros recibimos algo, damos al Señor. Regularidad. No es dar ocasionalmente. Hoy son las primicias y hoy voy a dar. Y después no le vuelvo a dar más al Señor. No, es dar con regularidad, tener ese hábito, ¿verdad? Constante con el Señor, ahí con el Señor, orando al Señor, guiado por el Señor. Pero otro aspecto importante, y ya cerramos con este punto, es sin trompetas. Mateo 6:2-4 nos dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna o la ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda o tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hacer ver, no hacer notar, no decir. Porque cuando yo doy y le digo a alguien, no, di tanto, ya ahí está listo. Ahí está mi recompensa. Esa persona, wow, pastor, qué humilde es usted. Qué dadivoso, qué generoso. Listo, ya recibí lo que iba a recibir. Ya arriba ya no tengo nada porque lo acabo de recibir aquí en la tierra. Pero si yo me guardo esto, el Señor que ve en lo secreto, que sabe que más nadie lo sabe, entonces me recompensa públicamente y me guarda la bendición también en la eternidad. Qué importante, hermano, manejar todos estos puntos para honrar al Señor
con nuestros bienes, para dedicar nuestros bienes al Señor como Él espera. Finalicemos con el punto 4, y es los beneficios cuando damos, porque no podemos obviar, no podemos entregar una enseñanza, una predicación truncada, tiene que ir completa, y Dios habla mucho de esto, que aunque se han mal utilizado, lamentablemente no quiere decir que no esté en la palabra y que no se pueda hacer bien y lo usemos bien. Hay beneficios cuando damos, y un punto A dice, cada vez que damos con actitud correcta, nos parecemos más a Dios. Eso es un beneficio. Hermano, cada vez que usted dé, cada vez que yo doy, nos parecemos más a Dios. Tenemos más el carácter de Dios en nosotros. Tenemos más el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Cada vez que nosotros nos desprendemos y por amor entregamos, nos parecemos más a Dios. Eso es un beneficio. Eso debemos de anhelarlo. Eso debemos de experimentarlo. Otro beneficio, el dar trae bendiciones a nuestras vidas. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando damos, Dios da bendiciones, da una bendición, da un bienestar, da un gozo, aún mayor que cuando recibimos, lo dice el Señor. Y sé, para concluir ya este aspecto aquí, Dios no dejará sin sustento a los que tienen un corazón generoso, a los que honran al Señor con sus bienes. Hermano, Dios no nos dejará sin sustento. Dios no nos dejará sin suplir nuestras necesidades. Dios lo va a hacer. Dios asegura eso. No lo digo yo, hermano. Yo no se lo prometo a usted, porque no lo voy a poder hacer. Pero Dios, a quien usted le da, con quien usted reconoce como el dueño de todo, Él sí dice en su palabra que le va a sostener, que le va a bendecir, que va a proveerle lo necesario conforme a sus planes y su voluntad. Eso lo dice el Señor. Cerremos con 3 pasajes que son importantes. Estos 2 tienen que ver con este último punto. Malaquías 3:10. Y se lo leo en Nueva Traducción Viviente. Debe estar allí también proyectado. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Allí dice el Señor en su palabra. Lo leí en Nueva Traducción Viviente. Pero también hay otra porción que quisiera tocar, ya finalizando, y está en Filipenses 4, si lo puede buscar, si no va a estar proyectado allí. Pero Filipenses 4, el versículo 19, es un versículo que se utiliza de una manera muy ligera, creyendo que esto aplica en cualquier circunstancia. Y este versículo 19, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es una verdad, pero eso tiene un contexto. ¿A quiénes el Señor le va a suplir todo lo que le falta conforme a las riquezas? ¿Qué dice el contexto? Bueno, 2 versículos más arriba dice, no es que busque dádiva, le está diciendo Pablo de los filipenses, no es que yo les esté pidiendo a ustedes ayuda, dinero, sino que busco que ustedes tengan fruto que abunde en vuestras cuentas. O sea, Dios le está dando esta promesa a quienes daban en la iglesia. Y a quienes dan en la iglesia, entonces Dios le dice, mi Dios pues suplirá todas las riquezas que os falte conforme, o todo lo que os falte conforme a las riquezas en Cristo Jesús. A los que dan, pero aquel que no da, aquel que no tiene en cuenta esto,
No aplica este versículo para ellos, pero cuando lo escuchamos allá afuera se lo queremos aplicar a todo el mundo. No, hermano, tranquilo. El Señor va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero el hermano está siendo generoso con el Señor, el hermano está dándole al Señor, el hermano está teniendo una entrega de lo que el Señor le ha permitido con el Señor, porque el contexto en que está escrito es ese. Concluyo con este versículo que a mí siempre me ha ministrado de una forma especial. Segunda de Corintios 2, 1 al 5. Excelente, ese mismo. Y para no estar volteando hacia atrás allí y no darle la espalda, lo leo acá. Fíjense cómo dice esta porción. Prestemos atención, con esto concluimos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Gracia de Dios que se le ha dado a la iglesia de Macedonia. ¿Cuál gracia le dio Dios a estas iglesias, a estos hermanos? Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y después dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos, entendamos un poco más, vemos a una iglesia que dio porque el Señor obró en sus vidas, depositó su gracia en ellos. Una iglesia que estaba pasando por gran tribulación, una iglesia que estaba en escasez, una iglesia que no tenía prácticamente posesiones porque estaban en gran pobreza. Pero sin embargo, ellos, cuando recibieron esa gracia de Dios, pidieron que le dieran el privilegio de dar, de participar en la ofrenda para los santos de la iglesia de Jerusalén, que estaban también en escasez. Y lo hicieron de tal manera que fueron más allá de su fuerza, más allá de sus capacidades. Se entregaron completamente. Pero ¿por qué ellos experimentaron esto? Porque dice el versículo 5, si asimismo se dieron primeramente al Señor. Y ahí está un punto clave. Hermano, quienes no nos entreguemos primeramente al Señor, no vamos a poder darle al Señor. No vamos a poder hacerlo. No como la manera que Dios quiere. Pero después dice, y luego a nosotros. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios la colocó en ellos para que nos ayudaran a nosotros. Todo es del Señor, hermano. Por eso es que somos administradores. Porque cuando nosotros disponemos de entregar algo al Señor, es porque Dios ha puesto eso en nosotros. Y no lo damos de lo nuestro, sino de lo que Dios nos permite administrarle. O sea, es tomar de lo que Dios es dueño y decirle, Señor, convenimos en que entreguemos esto para ti, para conforme a tu voluntad se ha hecho, y el Señor pone en nuestro corazón el hacerlo y lo entregamos. Se dan cuenta y pasamos a la última, que ahora sí entendemos por qué esto que vemos allí, eso, porque todo parte en el Espíritu, todo parte desde el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. ¿Y por qué podemos dar? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y porque el Espíritu Santo entonces ha quebrado nuestros pensamientos. Y ya no razono conforme a como razona el mundo. Ya no me limito en honrar al Señor con los bienes por las cosas que yo pienso, por mis emociones o por mis motivaciones.
Ahora lo hago porque el Espíritu Santo está obrando en mi alma y mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad están siendo transformadas. Entonces ahora puedo ver con claridad, entender con claridad y hacer esto para el Señor. Y mi cuerpo se mueve en función de esto, en honrar al Señor, en adorar al Señor, en exaltar al Señor. Pero todo parte de que Dios está haciendo una obra en mí. Y como Dios está haciendo esa obra y mi cuerpo ahora es guiado por el alma que está permeado, tratado por el Espíritu, entonces mis relaciones comienzan a ser diferentes. Hay ese trato, hay esa amabilidad, hay ese amor, hay ese respeto, esa compasión, ese cuidado, porque es de Dios que viene. Y como conclusión, entonces las posesiones también van a honrar al Señor. Pero ya no nacen en mi motivación, ya no nacen por mi necesidad, ya no nacen porque quiero que el Señor me prospere, porque si le di 5 quiero 20. Ahora vienes porque el Señor ha hecho algo en mí y ha colocado ahora su voluntad y me da el privilegio de poder darle al Señor, de retribuirle, de entregarle, y lo hago con gozo. No lo hago con tristeza, no lo hago porque lo necesite, lo hago por agradecimiento, porque me ha dado un privilegio y yo no me puedo jactar porque no nace en mí, porque yo no soy dadivoso porque sea yo, es porque el Señor lo hace en mí. Así que no me puedo jactar, no me puedo sentir mejor que los demás, no puedo esperar un reconocimiento, un trato diferente. Es más, ni siquiera puedo hacer una exigencia porque di esto. Hermano, ¿dónde están los recursos que yo di? No los veo invertidos en esto, en esto, en esto. No, hermano, se los di al Señor, no se los di a los hermanos. Ellos verán qué van a hacer con sus vidas ante el Señor. Los administradores sabrán cómo van a dar cuenta, pero yo se los di al Señor, porque el Señor colocó eso en mí. Y yo en agradecimiento y como respuesta de la obra de Dios en mi vida, yo lo entrego a Él. Esto es el dar, hermano, esto es el honrar al Señor. Esto es salirnos del nivel en que el mundo nos ha querido tener y montarnos en el nivel como están estos hombres, estas iglesias de Macedonia. Ellos no razonaban en cuanto a si tenían o no tenían, no, eso no era inquietante para ellos. Les ardía su corazón porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en ellos. Y ellos decían, no podemos quedarnos así, necesito dar. Hermanos, denos el privilegio. Pablo, manda a alguien para acá, tenemos algo para ustedes. No pasen de largo, no se olviden de nosotros. Queremos aportar, queremos que lleven una bendición de aquí para nuestros hermanos, para los santos de Jerusalén. No tenían paz, anhelaban, ¿por qué? Porque se habían entregado al Señor y porque la voluntad de Dios estaba guiándolos a ellos. Hermano, cuando eso ocurre, nosotros necesitamos participar, necesitamos entregar, porque es el Señor, no somos nosotros. Y cuando es así, el Señor no tiene inconveniente en bendecirnos, en sostenernos, en sobreabundar, porque sabe que nosotros, nuestro corazón está completamente alineado a Él. Y sabe que lo que Él nos va a dar, lo vamos a invertir en Él y vamos a honrarlo a Él. No lo vamos a colocar sobre nosotros, no lo vamos a usar para mostrarnos, sino lo vamos a usar para glorificarlo a Él y para que muchos puedan ver el amor de Dios manifestado por medio de esas bendiciones. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amada iglesia, eso es lo que necesitamos comprender a la luz de la palabra con respecto a las cosas materiales que sí le importan al Señor, que sí le importa cómo lo manejamos y que no podemos ser descuidados con estos puntos porque Dios nos ama y anhela que nosotros seamos íntegros creyentes. Por eso cada una de esas etapas. Por eso durante este mes nos hemos paseado por cada uno de estos puntos para que podamos comprender y comenzar este año como Dios espera, con comprensión, con entendimiento, con una conciencia en el Espíritu avivada, llena de Él, para vivir conforme Él quiere, con una intuición donde la revelación del Espíritu Santo se manifieste, para que nosotros podamos entender qué debemos de hacer, con una comunión avivada, que podamos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aunque participen las emociones, no hay problema, pero que sea en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios espera de nosotros, amados, de cada uno y de todos nosotros como iglesia. Así que descansemos en el Señor, pero entreguemos todo al Señor. Dediquemos todo al Señor, para que Él sea el que se glorifique en todo. Amén. Vamos a orar.
Padre eterno, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra, Señor. Porque tu Espíritu Santo, Señor, no solamente la ha inspirado, sino la revela a nuestras vidas, Señor. Nos las hace entender, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu siga haciendo la obra en nosotros, en nuestro espíritu, y que este Espíritu también vaya obrando, Señor, en nuestra alma, que cada día nuestro carácter sea tratado y vaya siendo transformado conforme a tu voluntad, Señor. Que cada día tú reines en nosotros y puedas ministrarnos conforme a tu plan, Señor. Ayúdanos a entender todo esto, Señor. Que no somos dueños de nada, Señor, ni siquiera de nosotros mismos. Que todo te pertenece a ti y nosotros fuimos comprados por ti, por tu sangre, Señor, cuando la derramaste en la cruz y nosotros reconocimos y te aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Que vivamos para ti, Señor, que vivamos para ti, Padre. Gracias, Señor. Y mientras como iglesia seguimos allí orando, creo que hay que seguir orando. Hay tanto de qué orar y colocar ante el Señor y pedirle que siga ministrando nuestras vidas. Y también seguir orando por nuestros hermanos, amigos que nos visitan. Quiero hablarle a nuestras visitas. Hoy el Señor ha hablado también a tu vida. Y hoy has entendido que tampoco eres dueño de nada. Y que todo lo que has tenido es porque Dios lo ha permitido. Estudios, profesión, oficios, vehículo, casa, lo que Dios te haya permitido. Es porque Dios te lo ha provisto y es de Él. Pero hoy tienes que entender que Dios quiere hacer una obra en ti, para que tú puedas vivir conforme a su voluntad y puedas honrarlo en todo. Y tienes que permitir que Dios comience a restaurar tu vida. Pero es importante que reconozcas tu necesidad, que tú puedas verte un momento y puedas reflexionar y reconocer que no has caminado conforme a la voluntad de Dios y que has estado haciendo cosas que a Dios no le agrada, como lo vivíamos haciendo todos nosotros. Y que hoy el Señor te está llamando a pensar en eso. Y si hoy reconoces que esa ha sido tu condición y necesitas que Cristo venga a tu vida para que te saque de esta condición, te salve, porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar por todos esos pecados tuyos y míos y de todos. Y si hoy reconoces entonces esa condición y clamas a Jesús como tu Salvador, porque entregó su vida en la cruz por ti también y derramó su sangre y resucitó, porque al Señor Padre le agradó este sacrificio. Hoy puedes también experimentar la salvación en tu vida. Hoy puedes experimentar el arrepentimiento y puede el Espíritu Santo venir a ti. Pero tienes que tener esta convicción, entender tu necesidad, de reconocerla. El Señor dice en su palabra que Él no ha venido por los que están sanos, porque no tienen necesidad de doctor. Pero si hoy tú te reconoces que no estás sano, que sí le necesitas, que no puedes seguir viviendo de esta forma, hoy puedes hablar con Cristo y puedes hablar con Dios. Y puedes decirle todo esto. Así que allí donde estás, dile al Señor, amado Dios. Puedes repetirle, amado Dios, gracias te doy por este tiempo, por la oportunidad que me estás dando. Dile al Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado viviendo a tu espalda, haciendo conforme a mis placeres, viviendo conforme a mis deseos.
pero hoy reconozco que no está bien. Te pido perdón por mis pecados. Dile, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que te necesito. Te acepto, dile al Señor, como mi Salvador. Ven a mi vida, sálvame. Ven a vivir en mí. Dile que tu Espíritu Santo me haga nacer de nuevo, en una nueva persona, para que me transformes y me hagas conforme a tu voluntad. Te acepto como mi Señor y Salvador. En Cristo Jesús he orado. Amén. Y mientras como iglesia seguimos orando por esta lucha que se está desatando, desarrollando, quiero pedirte, hermano, amigo, visita, o alguna persona que a lo mejor ya ha venido y que no había hecho todavía esta oración, esta decisión. Si hoy has orado, por favor, levanta una de tus manos. Quisiera orar por ti. Si hoy has hecho esta oración, puedes levantar una de tus manos para orar por ti y colocar tu vida una vez más en las manos del Señor. Damos gracias al Señor, mis amados. Gracias al Señor por ministrar a nuestras vidas. Y Padre, te pedimos que tu palabra, que ha sido entregada, Señor, conforme a tu voluntad, sea dando el fruto en su tiempo, Señor. Porque así lo dice, Señor, tú no envías tu palabra para nada, sino que a su tiempo dará el fruto por el cual tú la has entregado. Creemos en eso y te damos gracias por darnos el privilegio como iglesia de entregar tu palabra, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, Señor. Amén.